Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Un saludo fraterno para todos nuestros queridos amigos en este año jubilar de la esperanza. El Catálogo Divino quiere acompañarte este año con nuevas e interesantes historias que te ayuden a conocer mejor la Iglesia Católica y fortalezcan tu fe. Los santos nos enseñan a perseverar en la oración, a profundizar nuestra fe a través del estudio y a abrir el corazón para evangelizar y atender a los necesitados. Hoy, 28 de febrero, la Iglesia recuerda a algunos de estos santos que han vivido para dar gloria a Dios. Hacemos memoria de los santos presbíteros, diáconos y otros muchos creyentes de Alejandría, considerados mártires al servicio de los enfermos. San Román de Condat, abad. Santas Marana y Cira, vírgenes. Beato Daniel Alejo Bratier, presbítero. Y Beato Timoteo Trajanovski, presbítero y mártir. Prepárate para conocer a San Román de Condat, un santo religioso que se elevó hacia Dios practicando la humildad. Nació San Román en el condado de Borgoña, Francia, hacia el año 390. Sus padres lo educaron en el santo temor de Dios y así en la niñez como en la juventud vivió con gran inocencia. Román deseaba ser santo y le pareció que el mundo estaba lleno de escollos para la virtud. Por ello resolvió buscar un refugio para la inocencia, retirándose a la vida de soledad. Tenía poca instrucción en la vida monástica y por eso determinó ir en busca de un santo abad de León llamado Sabino, para aprender de su magisterio la ciencia de la salvación y los caminos de la perfección evangélica. Educado en tan buena escuela, se retiró de ella con el fervor avivado y llevando consigo las vidas de los santos padres y los escritos de los abades, que se cree fueron las colaciones de Casiano. Resuelto a practicar él solo todas las virtudes que admiraba en los otros, se fue a esconder entre las malezas del monte Jura, dentro de los términos de la diócesis de Lyon. Encontró entre aquellas empinadas montañas un valle llamado Condat, en medio del cual se elevaba un árbol de enorme corpulencia, cuyas ramas, horizontalmente extendidas y entretejidas entre sí, formaban una especie de techo bastante unido que no daba entrada a los rayos del sol y defendía de la lluvia. Al pie de él, o no muy distante, brotaba una fuente de agua cristalina rodeada de algunas zarzas que producían cierta especie de frutilla, como cerezas silvestres de gusto desabrido y agrio. Determinó quedarse en aquel sitio, pasando en él algunos años en una perfecta soledad, olvidando el mundo y el mundo olvidándose de él. Empleaba una gran parte del día y la noche en meditar las grandes verdades de la religión, en cantar salmos y en considerar las misericordias del Señor. El tiempo restante lo ocupaba en cultivar un corto espacio de tierra, en leer las vidas de los padres y las instrucciones de los abades, interrumpiendo sus ejercicios para tomar un breve reposo durmiendo. Ya hacía muchos años que nuestro santo estaba como enterrado vivo en aquella soledad, cuando una noche se apareció en sueños a su hermano llamado Lupicino, a quien había dejado en el mundo, convidándole a que le fuese a buscar para participar de las celestiales dulzuras que él gozaba en el desierto. Despertó Lupicino y, movido por la visión, dejó a su madre y a su hermana y fue al instante a hacerse discípulo de su santo hermano. Eran tan grandes los progresos que los dos fervorosos solitarios hacían en el camino de la virtud, que el enemigo común de nuestra salvación no los dejaba en paz. El demonio intentó desviarlos del desierto con todo género de tentaciones. Entre otras, siempre que se ponían en oración, caían sobre ellos una especie de lluvia de piedras.
Los dos nuevos solitarios eran muy novatos y tomaron la resolución de abandonar aquel sitio para buscar otro donde viviesen más tranquilos. Iban ya de camino y se hospedaron en casa de una buena mujer que, al oír la causa de aquel retiro, les hizo ver con tal viveza el daño que se hacían en rendirse ante la tentación, y les habló con tanto ardor que, avergonzados de su cobardía, se volvieron y se restablecieron en su antigua soledad. Siguió a esta generosa resolución un nuevo aumento de fervor, extendiéndose tanto por todas partes el buen olor de su virtud, que en poco tiempo atrajeron un gran número de discípulos. La fama de los muchos milagros que obraban nuestros santos en su desierto hizo que una multitud de gente llegara a Condat, por lo que fue preciso edificar otro segundo monasterio en Luconé. El humor de los dos santos hermanos era muy diferente. Lupicino era de genio austero y duro, severo para sí, y no menos severo para los otros. Pero Román, siendo por su carácter afable, indulgente y dulce, austero para sí, pero suavísimo para los otros, de cuyas miserias sabía compadecerse, era el equilibrio. Gobernaba cada uno de estos santos separadamente su monasterio, pero la regla y el espíritu era uno mismo. Llegó un año más abundante que los demás, y aumentándose las provisiones del monasterio, juzgaron algunos religiosos poco mortificados que también debía aumentarse la ración de los monjes. Comenzó la murmuración, y siguió a ella el turbarse la paz del monasterio de Condat. Temiendo Lupicino que la blandura de su hermano no remediara aquel desorden, le propuso que por algún tiempo cambiasen de gobiernos, que él se encargaría por algunos meses de Condat y que Román gobernase mientras tanto el de Luconé. Así se hizo, pero apenas Lupicino comenzó a sancionar a los monjes imperfectos, ocurrió que en una sola noche se escapó del monasterio una gran parte de ellos. Román se afligió tan extraordinariamente que con sus lágrimas, con sus oraciones y con sus gemidos, consiguió de Dios el arrepentimiento y la conversión de los fugitivos. Estaba por este tiempo en Besanzón San Hilario, obispo de Arles, y oyó hablar de la extraordinaria virtud de Román, y deseando verle le envió a llamar. En las conversaciones que tuvo con nuestro santo, descubrió en él una santidad tan eminente que, sin querer oír sus objeciones humildes, le confirió las órdenes sagradas, y hecho ya sacerdote, le volvió a enviar a su monasterio de Condat. La nueva dignidad solo sirvió para hacerle más humilde y para que sobresaliera más la religiosa sencillez de su conducta, sin que jamás se conociese que era sacerdote, sino cuando se le veía en el altar. Y creciendo cada día el número de vocaciones, fue preciso edificar otros monasterios. Como muchas doncellas querían consagrarse al Señor bajo el magisterio de Román, edificó para ellas el monasterio de Buma. Yendo Román con su compañero Paladio a visitar el sepulcro de San Mauricio, les cogió la noche en el camino, y para pasarla se refugiaron en una cueva donde se recogían dos leprosos, padre e hijo, que en ese momento habían salido a buscar un poco de leña para hacer lumbre. Cuando volvieron los leprosos, quedaron admirados de ver en la cueva a los dos huéspedes, pero aún se asombraron mucho más cuando vieron que Román se abalanzó a abrazarlos y a besarlos, sin tener horror ni asco de su lepra. Pasaron en oración la mayor parte de la noche como la acostumbraban, y cuando rayó el sol de nuevo día, se pusieron en camino. Los leprosos despertaron después, y se hallaron del todo sanos. Sabiendo que Román tomaba el camino de Génova, se adelantaron por otro más corto, y contaron a todos el milagro que acababa de obrar en ellos. Y siendo ambos muy conocidos de toda la ciudad, verlos era el testimonio más fiel de la maravilla. Ante tal milagro, el obispo y el pueblo salieron a recibirle al camino y le condujeron a Génova de manera triunfal. Estas honras sirvieron de gran tormento a Román y le obligaron a volverse cuanto antes a encerrar en su monasterio, donde pocos meses después rindió el espíritu a su creador el 28 de febrero del año 460, casi a los 60 años. Pidamos la intercesión de este santo religioso, Padre espiritual de muchas almas.
te suplicamos, Señor, que por la intercesión del bienaventurado abad San Román, hallemos gracia delante de tu majestad, para conseguir por sus oraciones lo que no podemos alcanzar por nuestros merecimientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Román sintió el amor de Dios en su corazón y por ello buscó responder al llamado de Dios con la entrega generosa de su vida. Él nos enseña que es muy importante silenciar nuestros pensamientos y emociones para escuchar la voz de Dios que nos habla cada día. Y esto se consigue con la oración. La oración nos da la gracia de perseverar hasta el final, siendo fieles al Señor en todo momento. Por eso no debemos abandonarla. San Román de Condat, abad. Ruega por nosotros.